Y el tema del día de hoy que el Señor quiere para nosotros dar es los propósitos de Dios para ti. Y vamos a estar estudiando en referencia a esto, hermanos, acerca de los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y en ese sentido, yo les voy a pedir que por favor vayan allá a su Biblia y vamos a estar estudiando de el Proverbios número 16, a partir del versículo 8 hasta el 17, y posteriormente nos vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, desde el capítulo 22, versículo 22, al capítulo 23, versículo 11. Y vamos a desarrollar entonces el tema, hermanos. Sé que Dios va a hablar a nuestras vidas, porque es un tema muy interesante el que Dios ha traído el día de hoy para ti y para mí. Y la verdad es que si estamos atravesando un revés o alguna decepción, cualquiera que sea, en cualquier ámbito de nuestra vida, recuerda que los propósitos de Dios para ti siempre son buenos, son agradables y son perfectos. Romanos 12:2 así lo declara, ¿verdad? Que Él nos pide que no nos conformemos a este mundo, a este sistema de cosas, sino que más bien renovemos nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso los propósitos de Dios para ti y para mí son buenos, agradables y perfectos. Y quiero recordarles que nada sucede sin el permiso de Dios. La palabra emuná que hemos estado declarando y que hemos estado estudiando y hemos desarrollado los 3 principios básicos de emuná, que quiere decir que todo proviene de Dios, que todo nos sucede para bien, o sea que nada sucede sin el permiso de Dios, ¿verdad? Y que todo trae una enseñanza para nuestras vidas. Entonces, como nada sucede sin el permiso de Dios, obviamente Él tiene el control y dispone de todas las cosas para el bien. Así lo dice Romanos 8:28. Para los que amamos a Dios, todas las cosas nos suceden para bien. Esto es porque fuimos llamados a un propósito eterno, un propósito perfecto. Y así es como nosotros vamos a empezar a declarar qué tipo de propósitos tiene Dios para nuestras vidas. Entonces tenemos que entender que Dios tiene propósitos buenos, agradables y perfectos para cada uno de nosotros. Ahí a través del libro de Proverbios, que son los libros de sabiduría que Dios inspiró en la vida del rey Salomón, es un libro que nos trae mucha luz, mucha sabiduría para caminar en este mundo correctamente. Aquí nos enseña cómo Dios ordena nuestros pasos a través de los planes humanos. Y quiero decirles que está muy bien que planifiquemos, que tengamos planes propios, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, necesitamos hacerlo con la humildad necesaria, reconociendo que nuestros planes solo tendrán éxito si el Señor verdaderamente así lo quiere. Vamos a ver lo que dice Santiago en el capítulo 4, versículo 3, 14 y 15. Yo se los voy a leer. Dice: vamos ahora, los que digan, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no saben lo que será mañana. Porque, ¿qué es su vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, ¿verdad? Entonces aquí la afirmación correcta sería, si Dios lo permite, si Dios quiere, y que nuestro planificar sea en base a la voluntad de Dios, en base al propósito que Dios creó y diseñó para nuestras vidas. Así es cuando nosotros nos volvemos a una con Dios, nos hacemos en sintonía a su corazón, a lo que Él verdaderamente diseñó para nuestras vidas. Y ahí es donde empezamos a ser muy plenos, hermanos. Y vemos que los propósitos de Dios verdaderamente son buenos, agradables y perfectos. El escritor de Proverbios afirma ahí en el Proverbio número 16, versículo 9, y dice la palabra de Dios, dice, el corazón del hombre piensa su camino. O sea, nosotros podemos hacer nuestros planes, hermanos. Y dice ahí, mas Jehová endereza sus pasos. O sea que el Señor es el quien determina verdaderamente cómo hemos de caminar. Él es el que endereza nuestro caminar, hermanos. A veces alineamos nuestros planes con los propósitos de Dios. Y allí es cuando encontramos felicidad, encontramos plenitud, encontramos esa gran bendición de lo que nuestro Señor Jesucristo ofrece. Ahí en el versículo 10, capítulo 10 de Juan, que dice que Él ha venido a darnos vida
y vida en abundancia. Cuando nosotros alineamos nuestros planes con los propósitos de Dios, allí está la abundancia de Dios. ¿Por qué? Porque todo confluye, todo converge en relación a lo que Dios dispuso para nosotros. Alinea al universo para que venga a darnos y derramar esas bendiciones que Dios preparó. Pero desgraciadamente, hermanos, en otras ocasiones, y lo digo por experiencia propia, Dios anula nuestros planes porque no son acorde a lo que Él diseñó. No se empatan con lo que Él diseñó y entonces nuestros planes nos pueden llevar a la destrucción, nos llevan normalmente a caminos equivocados. Y entonces debemos tener en cuenta siempre que es posible equivocarnos, pero gracias a Dios, y felizmente lo podemos decir, hermanos, es el Señor quien determina nuestros pasos en última instancia. Él es el que nos endereza cuando nosotros humildemente venimos delante de su presencia, como el día de hoy y como todos estos días, que lo que primero hacemos al despertar, en el momento en que abrimos nuestros ojos, es pedirle no solamente su presencia, que es lo más importante, sino también la dirección de nuestros pasos. Entonces Dios a menudo lleva a cabo sus propósitos a través de un buen liderazgo, hermanos, porque los buenos líderes motivan a otros y es por eso que el Señor permite, ¿verdad?, ciertas jerarquías y no porque seamos más que nadie, no porque ustedes no tengan la capacidad de autoliderarse, pero Dios, que es un Dios de orden, pone, ¿verdad?, líderes delante de cada uno de nosotros, porque aun cuando yo soy pastor, yo también tengo líderes y ustedes obviamente reconocen en mi persona el liderazgo que Dios ha puesto en el área espiritual para ustedes. Entonces los buenos líderes motivan a otros y yo quiero ser ese buen líder que Dios me permita motivarlos a ustedes. Fíjense lo que dice el proverbio número 16, versículo 10. Dice, oráculo hay en los labios del rey, en juicio no prevaricará su boca. O sea que nosotros, ¿verdad?, no vamos a basar nuestras decisiones simplemente en lo popular o nada más por el gusto de darles alguna instrucción, porque el oráculo es propiamente lo que Dios diseñó para nosotros. Es como la declaración de lo que tiene que suceder y de lo que va a suceder. Nosotros como líderes nos estamos asegurando de tener la presencia de Dios en nuestras vidas para poder ayudarles. Toda esta palabra que se dicta a través de estos devocionales, hermanos, no es por mi gusto, no es porque nada más a mí se me haya antojado. Si se dan cuenta, Dios nos ha llevado de la mano a través de el libro de Hechos, el libro de Proverbios, para irnos dando dirección. Y Dios habla a mi vida primeramente para yo después poderles apoyar a ustedes en una decisión correcta, motivarlos para que ustedes busquen la presencia de Dios, para que ustedes verdaderamente levanten su altar de adoración, que verdaderamente vivan en una plenitud delante de Dios. Entonces, el buen liderazgo, hermanos, tiene un fundamento moral que el Señor provee. Fíjense lo que dice el versículo 12. Dice, abominaciones a los reyes, hacer impiedad. O sea que Dios nos lleva a tener nosotros un fundamento moral. Dice, porque con justicia será afirmado el trono. El trono es propiamente lo que viene a ser el liderazgo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que aprender, hermanos, a liderarlos con un fundamento moral, que lo que nosotros digamos como líderes esté respaldado por la palabra de Dios y sobre todo también por los actos y los hechos que nosotros llevamos a cabo, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender y ayudarles a ustedes a aprender a cultivar un ambiente de transparencia. Fíjense bien lo que dice el versículo 13. Y es así como nosotros tenemos que ir desarrollando el estudio de la palabra, hermanos, para que Dios sea el que esté hablando a nuestras vidas. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, o sea, de los líderes, y estos aman al que habla lo recto. O sea que el rey, el líder propiamente, se complace en los labios honestos, aprecia a quienes hablan con la verdad. Entonces, es lo que nosotros les estamos animando a hacer, que su sí sea sí, que su no sea no, que haya transparencia en cualquiera de las condiciones en las que nos manejemos ustedes y yo, ¿verdad? Dice que el rostro del rey, en el versículo 15, dice que se alegra, ¿verdad? Dice, en la alegría del rostro del rey está la vida. Recuerden que en aquellos tiempos, cuando el rey se entristecía por algún acto o alguna acción que tenía algún súbdito,
normalmente estaba su vida de por medio, hermanos. ¿Se acuerdan de lo que sucedió con la reina Esther, ¿verdad? Cuando se presenta delante del rey y no había sido llamada, ella estaba honestamente pues pendiente de la reacción del rey, porque si él hubiera querido, lo hubiera mandado matar. Entonces, en la alegría del rostro del rey está la vida. O sea que nosotros tenemos que ver que el rostro radiante del rey es signo o sinónimo de vida. Y dice, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Su favor es como lluvia en primavera, hermanos. Y no lo estoy diciendo porque yo trate de ser como el rey para ustedes, sino porque en el liderazgo, ¿verdad? Nosotros tenemos esa responsabilidad de que ustedes puedan recibir la bendición temprana y tardía, así como la lluvia de primavera, que eso venga verdaderamente a traer plenitud a sus vidas. Entonces, yo les animo a que ustedes verdaderamente sigan las instrucciones que como liderazgo se les dan, porque nos hemos asegurado, hermanos, de que Dios sea el que esté guiando la edificación de esta casa, que Dios sea el que está verdaderamente poniendo su mano en esta casa. Porque si Jehová no va con nosotros, hermanos, si Jehová no es el que edifica esta casa, en vano está todo esto. No tendría ningún sentido, no habría ningún sentido ni siquiera de que tuviéramos este tipo de reuniones. Pero yo comprendo, para la gloria de Dios, que es el Espíritu Santo el que nos está motivando a hacer esto, y que es el que quiere verdaderamente mostrarse a su vida en una alegría en el rostro de Dios, y que sea Él el que manifieste la vida plena para todos nosotros. Entonces aquí le podemos decir, Señor, muchas gracias, porque aunque hacemos planes en nuestro corazón, a final de cuentas, en última instancia, eres tú quien determina nuestros pasos, porque humildemente venimos a reconocer que tú eres nuestra guianza divina, que tú eres la provisión para nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos que en todo momento seas tú el que guíe nuestros pasos, que nuestros planes se alineen a tu perfecto plan, Señor. Que no seamos nosotros testarudos ni berrinchudos y que hagamos las cosas a nuestra manera, porque tú nos diseñaste, Señor, para tener siempre comunión contigo. En el nombre de Jesús te lo rogamos en este momento, Señor. Esto nos lleva, hermanos, a entender que Dios ordena nuestros pasos a pesar de la oposición humana, de la oposición del enemigo, de la oposición satánica que se pueda presentar en nuestras vidas. Cuando nosotros venimos delante de Dios en humildad, reconociendo la necesidad que tenemos de ser guiados por Él, déjenme decirle que Él va a ordenar nuestros pasos a costa de lo que sea, aún en contra de la oposición que se pueda levantar. Y lo vamos a ver cómo fue la situación de lo que el ejemplo que nos da la palabra de Dios ahí en el capítulo 22 del libro de los Hechos y el capítulo 23 que vamos a estar estudiando. Yo quiero preguntarte el día de hoy, ¿estás preocupado por tu futuro? ¿Por lo que viene a continuación? ¿Estás enfrentando dificultades y tal vez hasta oposición o pasando por tiempos de crisis? ¿Sientes que los planes están en tu contra, como que la vida está en tu contra? Quiero decirles, hermanos, que hay muchas respuestas para esto. Cada quien tendremos una respuesta a cada una de esas preguntas. Y la verdad es que hay una serie de planes contrapuestos en nuestra vida y en la historia que vamos a estudiar a continuación en la vida de Pablo. Y vamos a ver cómo es que se relacionan los propósitos de Dios con los planes del ser humano. Cómo es que se relacionan cuando el hombre, ¿verdad?, la persona, no atiende al consejo de Dios. Y cómo se relaciona cuando tú y yo venimos en humildad a reconocer el consejo de Dios, a buscar el consejo de Dios para llevar a cabo nuestros planes. Fíjense bien que opera una condición de lo que le sucedió al apóstol Pablo. Lo vamos a estar como que asemejando a nuestra condición para hacer la palabra nuestra. Vamos a leer el capítulo 22, versículo 22 del libro de los Hechos, y dice, y le oyeron hasta esta palabra. ¿Cuántas veces tú has tenido, verdad, una declaración de lo que vas a hacer en relación a tu vida, a tus planes, a tus propósitos, y la gente te escucha, sea tu esposo, tu esposa, tus hijos, la gente que está alrededor te escucha, pero te oyen hasta cierto punto y después, desgraciadamente, se levantan en tu contra porque a lo mejor no conviene o no les conviene o algo choca
en su condición. Por ejemplo, cuando vamos y hablamos la palabra de Dios, predicamos la palabra de Dios, ¿verdad? Hay gente que nos escucha hasta cierto momento, pero después se alza la voz de la gente que rodea a esa condición. Y dice ahí la palabra de Dios, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. La multitud, hermanos, planeaba borrar a Pablo de la tierra. Ese era el plan de la gente. Y obviamente, pues es un plan que va en contra de lo que Dios quería para Pablo. Muchas veces la gente planea en tu contra. El enemigo mismo planea en nuestra contra. Satanás y sus huestes planean en nuestra contra, hermanos. Pero eso no es el plan de Dios. Y por lo tanto, ahí vamos a ver la mano de Dios operando en nuestras vidas, así como lo fue en la vida de Pablo. Aunque esto le genera dificultades a Pablo, ¿verdad? El hecho de que la gente quisiera matarlo, borrarlo de la faz de la tierra, aunque esto genera dificultades a tu vida cuando el enemigo se levanta en contra tuya a través de las finanzas, de la salud, de las relaciones interpersonales, de todo lo que acontece en nuestra vida, ellos van a fracasar finalmente. Satanás y sus huestes van a fracasar finalmente en esa avanzada que quieren hacer en contra tuya, así como fracasaron las personas que estaban en contra de Pablo, porque sus planes están en contra del propósito de Dios. Y ahí podemos ver cómo hay gente que se levanta como comandantes, ¿verdad? Como Satanás y sus huestes quieren levantar como un comandante en contra nuestra. Dice la palabra de Dios en el versículo 24. Mandó el tribuno, el comandante, ¿verdad?, de ese momento, que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Aquí, hermanos, Pablo es llevado a la sala de tortura. ¿Cuántas veces tú te has sentido en la sala de tortura porque el enemigo se levanta como un comandante en contra tuya, ¿verdad? Y empieza a actuar en esa condición. Pero nos damos cuenta cómo el plan fracasa porque es ilegal azotar a un hijo de Dios. Es ilegal que el enemigo tome ese tipo de condiciones en contra tuya, porque tú eres un hijo de Dios. Y cuando Satanás se mete con un hijo de Dios, Dios es el que va a reaccionar. Aquí en este momento vemos cómo los enemigos de Pablo, ¿verdad? Quisieron azotar a Pablo, pero era ilegal porque era un ciudadano romano. Y antes de ser condenado, ¿verdad?, el comandante no se había dado cuenta de que Pablo era un ciudadano romano y por eso lo había mandado a azotar. Aquí es bien importante que tú y yo entendamos que tenemos que hacerle notar siempre y en todo momento a través de nuestro testimonio a Satanás y a sus huestes que somos hijos de Dios, porque si no va a pasar como con Pablo, que el comandante no se había dado cuenta, no sabía que Pablo era ciudadano romano. Recuerden que él tenía dos ciudadanías. Era judío de nacimiento, pero era ciudadano romano porque había adquirido la ciudadanía romana. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros somos mexicanos por nacimiento, pero somos hijos de Dios, porque Dios nos adoptó como hijos suyos. Hemos adquirido esa nacionalidad ahora también, ¿verdad? Somos hijos del reino, somos ciudadanos del reino, hermanos. Entonces, también vendrá un consejo en contra nuestra. Y esos son las autoridades religiosas, gente que de alguna manera cree que conoce más o que sabe más, a los que llamamos el Sanedrín, ¿verdad? Gente que de alguna manera se levanta en una actitud fariseica, religiosa completamente, que no atiende a una relación, sino que atiende a una religión. Y por eso muchas ocasiones te quieren destronar de la condición en la que ahora tú vives como hijo verdadero de Dios. Y planean matar a Pablo en ese momento, pero también el enemigo y la gente que de alguna manera no comprende esto, planea sacarte de la bendición de la vida eterna, o sea, matarte literalmente. Vamos a ver lo que dice el versículo 12, pero del capítulo 23. Dice, venido el día, algunos de los judíos tomaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Vemos aquí, ¿verdad?, cómo planean matar a Pablo. El enemigo también planea matarte. El enemigo también planea
destruir tu vida, porque dice la palabra de Dios que el ladrón no vino solo más que para robar, matar y destruir. Y ese es Satanás mismo, ¿verdad? Entonces aquí Pablo es llevado también a un juicio y lo ponen en el banquillo. Vemos lo que dice ahí el versículo 30 de Hechos 22. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Y aquí es a donde empieza verdaderamente lo que tú y yo tenemos que aprender a hacer. Pablo señala su inocencia. Fíjense lo que dice el versículo 2. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. ¿Ah? Pero esto nada más lleva a una respuesta de Pablo, y es lo que tú y yo tenemos que aprender a vivir. Muchas veces Satanás nos manda a golpear en la boca tratando de callarnos con cierto tipo de manifestaciones de parte de la gente que nos rodea. Pero aquí es donde nosotros le podemos decir al enemigo mismo, así como Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Ese término de pared blanqueada, hermanos, no quiere decir otra cosa más que ser hipócrita, ¿verdad? Entonces, dice ahí que Dios va a golpear a aquellas personas, a aquel enemigo, a Satanás mismo, que se haya levantado en contra de nosotros, hermanos. Después, nosotros tenemos que aprender a visualizar la situación de lo que estamos viviendo. Nosotros tenemos que aprender a dividir al reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque los demonios siempre van a estar unidos como para hacer un complot en contra nuestra. Esto es todo lo que hemos venido estudiando en la guerra espiritual, hermanos. Por eso yo les pido que no se pierda ninguno de los capítulos que estamos viendo los días jueves y en ocasiones los días martes. Veo tristemente que prácticamente ya dejaron de verlo, pero yo les animo a que busquen cada uno de esos capítulos. Están todos ahí en el canal de YouTube y vayan verdaderamente involucrándose en esto y conociendo lo que estamos hablando, porque es importante que tú y yo nos aprendamos a defender, que ya el enemigo no tenga parte ni suerte en nuestras vidas. Pablo logra dividir a la asamblea, pero tú y yo tenemos que aprender a dividir a nuestro enemigo para que de esa manera no tenga fuerza. Acuérdense que en la unidad está la fuerza. Cuando dijo esto, ahí en el capítulo 23, versículos 7 y 8, dice, se produjo disensión entre los fariseos, o sea, una división, y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces, ¿qué debe suceder aquí, hermanos? Que nosotros tenemos que aprender a dividir al enemigo, ¿verdad? Entonces, Pablo decide aprovechar la oposición que se crea, ese punto de choque, y es lo que tú y yo tenemos que aprender a hacer. Entonces, Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, dice, varones hermanos, yo soy fariseo e hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y la resurrección de los muertos, se me juzga. Aquí él está afirmando que él es un fariseo de pura cepa, ¿verdad? Y dice, me están juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos, en la resurrección de Jesucristo, está diciendo exactamente. Entonces, cuando tú y yo le decimos al enemigo que él nos está juzgando porque nosotros creemos en Jesucristo, ¿qué creen que va a suceder? Dios va a actuar en nuestro favor, hermanos, porque hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo mismo, en el autor de la resurrección, en el primogénito de todos nosotros, que vamos a ser resucitados delante de Dios para su gloria. Amén. Y esto lleva a crisis, hermano. O sea, acuérdense que cuando nosotros estamos en esa lucha, pues hay crisis, porque es verdad. En medio de todo esto, por ejemplo, Pablo busca alinear sus planes con los planes de Dios. Y tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que buscar alinear nuestros planes con los planes de Dios en todo momento. Porque por eso se generan las crisis, hermanos. Cuando nosotros dejamos que Dios sea el que nos guíe, el Espíritu resuelve hacer las cosas que deben de hacerse y nos lleva a vivir lo que debemos vivir. Nos puede cambiar de lugar, nos puede cambiar de trabajo, nos puede cambiar de alguna situación, ¿verdad? Para llevarnos a lo que verdaderamente tenemos que vivir.
En este sentido, por ejemplo, Pablo, ¿verdad? Fue llevado por la resolución del Espíritu Santo, primeramente a Jerusalén y después a Roma. Fíjense lo que dice el versículo 21 de Hechos 19. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso ir en espíritu a Jerusalén. O sea, trató de alinear su plan con el plan de Dios, ¿verdad? Y dice, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Pero, y esto es porque obviamente fue puesto en el corazón de Pablo esa situación. A lo mejor el día de hoy Dios pone en tu corazón hacer cambios radicales en tu vida, ir a hacer algunas cosas, ir a pedir perdón, ir a tener una reconciliación con alguien, ir a hacer algo que verdaderamente te va a mover a una situación en donde a lo que tú verdaderamente fuiste llamado y alineas tu plan al plan perfecto de Dios. Pero déjenme decirle que, sin embargo, a pesar de todo esto, encontró una crisis tras otra, porque el enemigo no se va a quedar quieto. Cuando tú decides, por ejemplo, reconciliarte con tu hermano, con el vecino, con la gente que de alguna manera has tenido rencilla por mucho tiempo, el enemigo va a provocar una crisis, porque él lo que menos quiere es que tú vengas a hacer el ministerio de la reconciliación, porque sabe que después de esa reconciliación la gloria de Dios se va a manifestar de una manera tan grande que vas a seguir ganando almas para Cristo, ¿verdad? Porque cuando tú te reconcilias con alguien de la nada, cuando esa persona pensaba que nunca iba a poder verse o vivirse una reconciliación y viene la bendición de Dios y después te dice, oye, ¿por qué tú fuiste capaz de pedirme perdón? ¿O por qué tú fuiste capaz de perdonarme aún cuando yo te había lastimado tanto? Y cuando tú por testimonio declaras, porque el amor de Dios ahora me invade y porque el amor de Dios es el que me lleva a pedirte perdón, a perdonarte, entonces esa persona va a empezar a decir, oye, tú tienes algo muy diferente, algo que me gustaría tener. Y la gloria de Dios se manifiesta, hermanos. Entonces aquí es a donde tenemos que ver que el enemigo va a provocar crisis en nuestra vida, va a querer quitar de esa condición de nuestras vidas. Pablo tuvo que haberse preguntado si había pasado por alto los propósitos de Dios. Y tú y yo es por eso que tenemos que venir todos los días delante de la presencia de Dios para afirmar y confirmar que los propósitos de Dios sean los nuestros, que no sea nada más nuestro caminar a la deriva, que verdaderamente sea Dios el que nos esté guiando. Y en medio de esta crisis, hermanos, el Señor se le aparece y le alienta. ¿Y qué es lo que le dice en el versículo 11 del capítulo 23? Fíjense lo que les dice. Y es lo que Dios quiere venir a hacer en este momento a tu vida. A la noche siguiente se le presentó el Señor. Dios se está presentando a tu vida constantemente, hermano. Y le dijo, ten ánimo. Y le llama por su nombre. En este momento yo te puedo decir, ten ánimo Angie, ten ánimo Lidia, ten ánimo Luis Fernando, ten ánimo Paquito, ten ánimo. Dice, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Le confirma propiamente lo que en su corazón había estado versículos antes, tiempo antes, a Pablo. Entonces Dios va a salir a tu encuentro para darte ánimo, para darte aliento, para darte verdaderamente el testimonio de que lo que estaba en tu corazón, Él lo viene a ratificar para que sigas adelante. Amén. Entonces Dios ordenará estratégicamente tus pasos, al igual que lo hizo con Pablo. La soberanía de Dios significa que no tenemos que preocuparnos por el resultado final. Tú y yo no tenemos que preocuparnos por el futuro. Dios tiene el control absoluto, aunque no siempre sea fácil verlo en el momento. Muchas veces no podemos ver la bendición que Dios va a traer al futuro por lo que estamos pasando. Y el enemigo quiere cegarnos, quiere ponernos una fortaleza de mentiras a través de las circunstancias que estamos pasando o viviendo, como para que no podamos ver hacia adelante. Pero Dios, en su misericordia, en su amor, Él tiene el control completo, hermanos. El propósito de Dios es que tú y yo, al igual que Pablo, testifiquemos del poder de Dios, hermanos. Donde quiera que vayamos, tenemos que dar testimonio de que verdaderamente somos hijos de Dios con nuestros actos correctos, con nuestras decisiones correctas, con nuestro pensar correcto, con nuestro hablar correcto, con nuestro caminar correcto. Y cuando es apropiado, hermanos, hablar.
Fíjense que primero les mostré lo que debemos hacer, nuestro actuar correcto, nuestro pensar correcto. Eso es lo que verdaderamente hace un testimonio fiel, eficaz. Y si hay la necesidad después de eso hablar. Pero que la gente primeramente vea que tú y yo somos diferentes, que verdaderamente tenemos a un Dios todopoderoso que nos guía de una manera diferente. Tu vida es un testimonio, incluso cuando tú callas, cuando tú no estás hablando. Tu caminar debe ser un testimonio delante de la gente para la gloria de Dios. No esperes hasta que todo vaya bien para que tú hables y digas, el Señor me ha bendecido. No, en realidad a veces tu testimonio, hermano, es más poderoso en los tiempos difíciles, en donde tú estás aún bajo circunstancias críticas, esperando que la gloria de Dios se manifieste y que la gente pueda ver que en medio de cualquier circunstancia tu confianza está plena en Dios. Aún en los momentos más difíciles por lo que tú puedas estar pasando, es cuando se genera un testimonio poderoso para la gloria de Dios. Y entonces aquí le podemos decir, Señor, dame el mismo coraje que le diste a Pablo, para que siempre dé testimonio acerca de ti, a donde quiera que yo vaya. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Padre, porque eso es lo que verdaderamente debemos hacer, hermanos. Y la gloria de Dios se debe estar en el nombre poderoso de Jesús. Como ven, el día de hoy está hablando el Señor de una manera excepcional, y es el momento en que tú y yo podemos